Si hablamos de ovarios y hablamos de testículos, estamos hablando de gónadas. Entonces vamos a ver nosotros que en el momento de la anfibixis se produce sexo genético cromosómico, XX o XY. Y de acuerdo al cromosoma Y es que las gónadas pueden pasar a convertirse en testículos. Si no hay el cromosoma Y, la gónada queda como ovario. Y tenemos el sexo gonádico, testicular o ovárico. Ese sexo gonádico va a generar la formación de hormonas. Hormonas, los andrógenos en el caso del testículo y los estrógenos en el caso de los ovarios. Y esas hormonas van a tener que modificar la actividad funcional de los genitales externos, sean masculinos o femeninos, y tenemos el sexo genital. Cuando el individuo nace y le asignamos sexo en base a genitales. Nadie le hace a un niño un dosaje hormonal, nadie le hace una ecografía para ver gónadas, ni le hacemos un peritaje cromosómico. No. Y ahí queda. Para 1960 encontramos nosotros que las hormonas no solo afectaban el fenotipo del individuo en cuanto a sus genes, en sus genitales, sino que se afectaba al sistema nervioso central y hay un sexo cerebral. El cerebro masculino y femenino es totalmente diferente estructural y funcionalmente. En varones que tenían comportamiento de mujer, se encuentra que su cerebro era un cerebro femenino y contrariamente en mujeres con comportamientos masculinos se encuentra que el cerebro es un cerebro masculino, o sea, hay un sexo cerebral. Nació el niño o la niña, no hay ningún problema y se le empieza a formar. Cuando el hipotálamo empieza a hacer actividad funcional, es que nuevamente arranca la producción de hormonas por las gónadas. Y es en ese momento que el sistema nervioso central empieza a presentar o a manifestar su sexo, los genitales igual, y tenemos finalmente la identidad del sexo. En términos normales y funcionales, un XY tiene testículos, tiene testosterona, genitales masculinos, cerebro masculino y se identifica como un varón. Lo contrario es la mujer, XX, ovario, estrógenos, genitales femeninos, cerebro femenino y comportamiento e identidad femenina. Algunas personas van a tener el desarrollo masculino-femenino, siendo su sistema o su sexo cerebral totalmente diferente. Y esto se manifiesta en diferentes etapas de la vida. Y después tenemos a un varón que se considera que es una mujer encerrada en el cuerpo de un varón. O a la vez, o una mujer encerrada en el cuerpo de otro. Ahora, esto, si ven ustedes, es eminentemente biológico, no tiene nada que ver con homosexualidad o con variantes de comportamiento sexual. O sea, lo que ocurre es que esta persona con un cerebro masculino cree, piensa y tolera todo lo que es de varón, pese a que pueda tener un cuerpo femenino. Y lo inverso ocurre en el caso de la mujer, que ya se verá más adelante en el endocrino. Ahora bien, les decía entonces que las gónadas son bipotenciales, depende de qué estímulo les dé para que se conviertan en testículo o en ovario. Si tienen el cromosoma Y, el cromosoma Y tiene el gen formador de testículo, esa gónada en la semana 7 se convierte en testículo. Si no hay el diferencial Y, en la semana 9, esa gónada se convierte en ovario. Ahora, yo necesitaba el cromosoma Y para el testículo y por consiguiente este testículo que tiene las células de Leydig y Sertoli va a formar Leydig testosterona. Esta testosterona de Leydig va a ser formada gracias a la hormona del embarazo, la HCG, ¿no? Que va a estimular a Leydig para que se forme testosterona. Y esa testosterona me permite el desarrollo de los conductos sexuales internos o genitales internos. Pero existe otra sustancia, la 5-alfa reductasa, que va a convertir a la testosterona en dihidrotestosterona.
Y esta es la dihidrotestosterona, la que se encarga del desarrollo de los genitales externos de un varón completamente masculinizado. Contrariamente, si no hay cromosoma Y, no hay diferencial y se produce la formación de ovario, que va a dar pues su desarrollo conducto de Müller y finalmente los genitales externos. Pues vean ustedes, el intersexo no es por exceso de estrógeno, sino por falta de andrógenos en el caso de un varón o exceso de andrógenos en el caso de una mujer. En el caso de una mujer, si tenemos el cromosoma X, tenemos el ovario y de ahí vamos a desarrollar los conductos paramesonéficos. El conducto paramesonéfico, 3 porciones, la craneal y la horizontal van a formar la trompa uterina, mientras que la parte caudal se encarga de la formación del útero. Y si sigo bajando, voy a encontrar, ¿no?, que la vagina, el tercio superior de vagina está formado del conducto paramesonéfrico. Y vean ustedes, punto de saco y los tercios superiores, mientras que los túbulos sinovaginales tienen que ver con el tercio inferior de vagina. Trastornos en cualquiera de esos elementos nos va a dar pues problemas de alteración de no formación de útero, no formación de cuello uterino o problemas en la formación de vagina. Todo el desarrollo finalmente establece un eje, que ustedes lo conocen como el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, porque funciona igual para masculino que para femenino y existe una dependencia funcional. Es decir, la gónada, cuya función es solamente dos funciones de la gónada. 1, la formación de hormonas sexuales y 2, la formación de gametos. Esta gónada funciona gracias a que tiene estas dos hormonas, la LH y la FSH, las gonadotrofinas. Pero las gonadotrofinas son liberadas de la hipófisis anterior. Y para que se liberen de hipófisis anterior, el hipotálamo del núcleo arcuato libera GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas. Entonces, un hipotálamo que me forma gonadotrofinas me permite una hipófisis que funciona y me bota FSH y LH. Y esta FSH y LH me permite un desarrollo adecuado de la gónada. De tal es así que Leon Sperov, que es el padre de la endocrinología ginecológica, establece que en la mujer existen 4 compartimentos funcionales. El compartimento 1 corresponde a útero y vagina. El trofismo de útero y vagina va a corresponder al compartimento 2, que es ovario, que produce el ovario estrógenos y progesterona. Y estrógeno y progesterona permiten un trofismo y una funcionalidad adecuada del útero y de la vagina. Pero este ovario, para que funcione, necesita del compartimento 3, hipófisis anterior. Me produce la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, o LH. Estas dos hormonas permiten un adecuado funcionamiento del ovario. Pero la FSH y LH van a depender fundamentalmente del compartimento 4, que es el hipotálamo. Y encontremos que el hipotálamo está regulando el equilibrio interno y el equilibrio externo de acuerdo a lo que se recibe, y tiene que ver con el sistema nervioso central y con el centro de emociones. Entonces, trastornos emocionales van a alterarme el hipotálamo, y ese trastorno del hipotálamo a su vez me trae trastornos en hipófisis, en ovario. Una mujer que entra en estrés, en tensión emocional, altera su hipotálamo, altera su hipófisis y el ovario no funciona y presenta amenorrea. Por un ejemplo. Da su examen, aprueba el examen, es tanta la alegría, se activa hipotálamo, se activa hipófisis y presenta una hipermenstruación. O sea, todo es problema hipotalámico. La pseudociesis o el embarazo psicológico es tan poderoso el estímulo emocional que la paciente cree que está embarazada. El hipotálamo cree que está embarazado y por lo tanto el eje completamente se suspende y esa mujer va a pasar meses en amenorrea, incluso tiene toda la sintomatología de lo que podría ser un embarazo. Cuando la niña está dentro del útero materno, la placenta no es un buen elemento para impedir pasaje de hormonas. Las hormonas de la mamá pasan a la niña.
pero una vez que se produce el nacimiento, ya no tiene hormonas esa niña. Entonces, la niña que recibe las hormonas de mamá va a tener dos cosas. Como hemos dicho, los estrógenos tienen que ver con el trofismo del útero. Una recién nacida tiene un útero más grande que una niña de 5 años, por efecto de la hormona. Y esas hormonas a su vez han estimulado glándula mamaria de la niña. Y muchas niñas al segundo o tercer día del nacimiento, uno le presiona la zona de mamila y le sale una gotita de leche. Es lo que se ha llamado la leche de brujas, que corresponde a estimulación de la mamá. Luego no va a pasar nada porque esta niña, el hipotálamo no funciona. Va a llegar un momento en el que el hipotálamo vuelve a funcionar y eso es lo que tendemos a llamar la pubertad. Funciona el hipotálamo, activa hipófisis y la hipófisis activa el funcionamiento ovárico y el ovario lo que va a liberar es estrógenos. Entonces, del nacimiento de la niña a la pubertad, 8, 9, 10 años dependiendo, vamos a ver que hay una pausa prepuberal. Ese hipotálamo no funciona. ¿Por qué no funciona el hipotálamo? Porque básicamente vamos a tener que hay un inhibidor intrínseco hipotalámico que no deja que el hipotálamo empiece a funcionar. Y en segundo lugar, la maduración corporal de la persona. Una vez que la mujer ha madurado lo suficiente, vamos a verla ahorita, empieza a funcionar el hipotálamo. ¿De qué depende el funcionamiento? Básicamente, determinantes genéticos, influencias alimentarias, niñas bien alimentadas, niñas con un nivel socioeconómico bueno, con un buen estado de salud, con buen desarrollo de actividad corporal, desarrollan actividad hipotalámica mucho más temprano. Contrariamente, mujeres que no se alimentan bien, con mucha pobreza, con mucho problema de salud, tienen el hipotálamo mucho más tardía en funcionamiento, y el ejemplo sencillo es la menstruación. En Ruanda, un país pobre, africano, la menstruación comienza a los 16.5 años, mientras que en España 12 años, ya que en el Perú estamos entre los 11 y los 12 años. Entonces, ese es un problema de desarrollo humano. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Una mujer inicia pubertad porque se activó el eje, y el eje se ha activado liberando estrógenos. O sea, la presencia de estrógenos me determina que esa niña empezó su pubertad. ¿Y por qué se activó el eje? Uno, porque niveles adecuados de lectina aumentaron y el inhibidor intrínseco central que teníamos empezó a desaparecer. Eso hace que la niña empiece a tener caracteres sexuales secundarios, desarrollo del aparato genital y aumento y crecimiento. Decimos que la niña ha entrado en pubertad. Si lo vemos en términos de funcionamiento y de estímulos, vamos a ver que lo primero, el primer cambio puberal debido al nivel estrogénico de la niña es la telargia o el desarrollo de mamas. Después va a aparecer la pubarquia o adrenarquia, es decir, ¿por qué pubarquia? Porque es el desarrollo de vello púbico. ¿Y de quién depende el vello púbico? De los andrógenos producidos por la glándula adrenal, por eso es pubarquia o adrenarquia. Después de la pubarquia adrenarquia, la niña va a tener un pico de crecimiento o el estirón de crecimiento, y luego del estirón de crecimiento recién aparece la primera menstruación o menarquia. Las primeras menstruaciones en una mujer no tienen ovulación, son anovulatorias, y por lo tanto, como son anovulatorias, son totalmente irregulares. O sea, nadie va a pretender que una niña que recién comenzó a menstruar a los 11 años tenga menstruaciones todos los meses. Eso es imposible. ¿Cuándo se presentan las ovulaciones? Generalmente en el siguiente año. Moraleja entonces, nunca se pretende tratar a una niña que tenga menos de 16 años por problemas, entre comillas, hormonales. ¿No? Entonces, viene la menarquia y finalmente la ovulación. Tanner estudió, es un pediatra, y trabajó y dijo que había 5 estadios de Tanner para el vello púbico o pubarquia y 5 estadios de Tanner para el desarrollo mamario. ¿No? Como no estamos en pediatría, sencillamente recuerden ustedes
que normalmente el estadio 4 y 5 ya corresponden a una mujer madura, mientras que el estadio 1 y 2 corresponden a una niña que todavía no inicia pubertad, ¿no? De tal manera que si hubiera preguntas, las preguntas van referidas sencillamente a la calificación, ¿no? Si está evaluando a una niña de 4 años y encuentra pubarquia en estadio 3. Una niña de 4 años no puede tener una pubarquia en estadio 3, esto corresponde más o menos a una niña de 12, 13 años. ¿De qué se trata? En ese caso es una pubarquia precoz o una adrenarquia precoz. Básicamente ese sería el tipo de cambios. Así que no se hagan bolas sin saber cómo es tipo 1, tipo 2, tipo 3, en PA te hablarán. Y luego viene entonces la menarquia. Ojo, cuando una mujer menstrua, quiere decir que ya su pubertad ha comenzado hace 3 o 4 años atrás. Por eso que la menarquia es un marcador tardío de pubertad. ¿Qué es la menarquia? Es la primera descamación endometrial. Para que una mujer pueda menstruar, además de haber desarrollado pubertad, necesita 2 cosas: peso y porcentaje de grasa. Si una persona, una mujer, no tiene mínimo un 16% de su peso corporal en grasa, no va a tener menstruación. Y necesita un peso crítico de 45-47 kilos. Menos de ese peso no va a producirse menstruación. Como el desarrollo humano ha ido variando y cambiando, vean ustedes, en el siglo XIX las mujeres menstruaban a los 17 años, en el siglo XX sus abuelas a los 14 años, y luego poco a poco ha ido disminuyendo. Actualmente la menstruación se está dando entre los 11 y 12 años. Y yo asumo que mis nietas tendrán menstruaciones más o menos entre los 10, 10.5 años, o sea, se va a ir adelantar. Todo eso determina de que se haya formado un adecuado aparato genital femenino interno. Y del aparato genital femenino, ¿qué me interesa a mí en la parte endocrinológica? El ovario. Y del ovario me interesa esta estructura que es el folículo. La unidad funcional del ovario es el folículo. Y cuando veo un folículo me encuentro que el folículo básicamente depende de 2 células. Una de estas acá es la teca y la otra es la granulosa. O sea, la función del ovario es función de teca y función de granulosa. ¿Qué función tenían las gonadas? La formación de hormonas sexuales o las hormonas esteroideas. Todas las hormonas sexuales dependen del ciclo pertanofenandreno, que es el colesterol. Del colesterol se va a formar la pregnenolona y luego la progesterona, que es el grupo de hormonas grandes. De la progesterona o pregnenolona vamos a ver que se va a formar los andrógenos, o sea, la testosterona. Y de la testosterona vamos a tener la formación de los estrógenos, en este caso el estradiol. Entonces, ven ustedes que las 3 hormonas están emparentadas, por lo tanto va a haber problemas enzimáticos que pueden generar que de repente se forme más testosterona o más estriol o menos progesterona, ¿no? Dependiendo de los problemas enzimáticos que tengamos, que iremos viendo más adelante. Ahora, del colesterol ciclopertanofenandreno tenemos nosotros en el hígado la formación a partir del hígado de los 3 grandes grupos: el grupo de los estranos, el grupo de los androstanos y el grupo de los pregnanos. Si quiero complicarles la vida, los estranos 18 carbonos, los androstanos 19 carbonos y los pregnanos 21 carbonos. Son los 3 grandes grupos. Si cojo estranos, vamos a ver que el estrano forma los 3 grandes grupos de estrógenos: el estradiol, que es el estrógeno ovárico por excelencia, la estrona, que es el estrógeno periférico, y el estriol, que es el metabolito de los estrógenos. ¿Dónde se forman los estrógenos? Básicamente en ovarios. El varón también forma estrógenos en las suprarrenales y la conversión periférica, ¿no? Son los sitios para formar estrógenos. ¿Qué más tenemos? Que para que una hormona funcione necesita un receptor. Entonces yo tengo receptores estrogénicos. Y en el caso del ovario, o perdón, del estrógeno, tengo 2 receptores: el receptor estrogénico alfa y el receptor estrogénico beta. Los 2 actúan frente al estrógeno, lo que pasa que la distribución es diferente. De los 2 receptores, el estrógeno alfa es el que hay en mayor cantidad y está distribuido en mayor parte del organismo. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Los
Receptores estrogénicos son receptores de membrana. Acá tengo receptor estrogénico y esto viene a ser el estradiol, que es el ligando. Entonces, cuando el ligando llega, se une al receptor y se forma el complejo estrógeno-receptor. Para que la función sea mejor y más rápida, lo que hacen estos receptores dimerizan, o sea, se dividen o se duplican. Y una vez que están duplicados, van a llegar al núcleo y en el núcleo van a poner la presentación del receptor estrógeno para que se produzca la acción hormonal que necesitamos. Entonces vean ustedes, receptores alfa, donde se encuentran básicamente en tejidos reproductivos, en el útero, la mama, los ovarios. Se encuentran en el hígado, sistema nervioso central. Los receptores beta en hueso, en endotelio, en pulmones, tracto urogenital, nuevamente sistema nervioso, ovarios y próstata. ¿Qué me dice esto? Y esta es la importancia. Es decir, no es que el estrógeno solo actúe en genital, sino el estrógeno actúa donde hay receptores. Por esa razón, el estrógeno que actúa en el sistema nervioso central, el estrógeno es neuroprotector. El estrógeno actúa en endotelio, por eso el estrógeno es endotelio protector. El estrógeno actúa en huesos, por eso que el estrógeno es osteoprotector. El estrógeno actúa en útero, en mama y en ovarios, y por eso tenemos un buen trofismo mamario. Y viene el segundo problema. Si tengo demasiado estrógeno, yo estimulo mucho a la mama y esa mama termina siendo un cáncer de mama. Por eso que los cánceres de mama son estrógeno dependientes. Bueno, me falta estrógeno, como el caso de la menopausia que vamos a ver, y entonces ese hueso no tiene protección, pierde masa y tenemos osteopenia y osteoporosis. O sea, depende dónde actúa el estrógeno y ustedes van a ver la acción benéfica si está presente o la acción ausente cuando no se encuentra. Entonces, por ejemplo, el estrógeno, el receptor estrogénico alfa es el distintal. ¿Qué hace? En el hepatólamo, receptividad sexual, secreción de GnRH y regula oxitocina y vasopresina. En hipófisis facilita la formación de prolactina. En los ovarios vamos a ver que va a ayudarnos en todo el ciclo del mecanismo que vamos a ver a continuación. En las mamas se necesita para el crecimiento y funcionalidad. ¿Dónde actúa el estrógeno en las mamas? En los canalículos mamarios. Y cuando tengo exceso de estrógenos, lo que voy a tener es el cáncer canalicular, que es el primer cáncer de mama que mata a la mujer en el mundo. Actúa en el útero también, ¿no? ¿Ven ustedes? Y esto creo que vean que es importante. La importancia del estrógeno en el cerebro, ¿no? Tiene que ver, miren ustedes, con memoria y aprendizaje. Por eso que la mujer menopáusica tiene falla de memoria, por el problema de falta de los neuroestrógenos. A nivel cardiovascular incrementa el óxido nítrico endotelial, o sea, evita que el endotelio se dañe. Por eso que la mujer postmenopáusica tiene la misma tasa de enfermedad coronaria, de isquemia coronaria y de muerte por infarto que un varón, porque ya no tiene la protección estrogénica. En el hígado ayuda a que no haya mucho colesterol, por lo tanto la mujer mantiene buena cantidad de HDL y menos VLDL. Y en el hueso, como dicen ustedes, facilita el incremento de la masa ósea. Ahora bien, última cosa para acabar esta parte. Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que tengo yo dos receptores, el receptor alfa y el receptor beta. Los dos actúan o funcionan por el mismo ligando. Y acá viene la importancia. Los ligandos para la acción de estos receptores pueden ser un ligando positivo, que es el estradiol. Entonces, o puede ser un ligando negativo, que son los antiestrógenos. Es decir, el receptor recibe el ligando. Si el ligando es el estradiol, ¿qué es lo que vamos a tener? Respuesta agonista, respuesta estrogénica positiva. Si el receptor recibe a un antiestrógeno, ¿qué es lo que voy a tener? Una respuesta antagonista, o sea, un efecto contrario a lo que se quería. Y vamos a encontrar que en endocrinología tenemos un grupo de sustancias que se llaman los SERM. ¿Qué cosa vienen a ser SERM? Son una serie de mediadores selectivos
de los estrógenos. Y estos mediadores selectivos de los estrógenos tienen una secuencia que, dependiendo a qué órgano lleguen, pueden hacer acción positiva o pueden acción negativa. Ejemplo, si yo le doy estrógeno a una mujer y coge los receptores de mamas, ¿qué va a hacer el estrógeno? Solamente acción positiva, crecimiento de mama y crecimiento de canales. Si tengo una mujer que tiene cáncer de mama y no quiero que tenga acción estrogénica, le doy un antiestrógeno, tipo tamoxifeno. ¿Y qué va a hacer el tamoxifeno? Va a bloquearme los receptores de estrógeno y no va a haber acción estrogénica, por lo tanto, estoy evitando el crecimiento de canalículos y que se propague la infección, la neoplasia. ¿Y cuándo voy a usar SERM? Voy a usarlos cuando yo necesito acciones en alguna parte positivas y acciones en otra parte negativa. Por ejemplo, tengo una mujer que necesita estrógenos porque tiene riesgo de tener osteoporosis. Pero si le doy estrógeno, le mejora el hueso, pero también le estimula la mama, entonces eso me puede dar más riesgo de cáncer de mama. En ese caso uso un SERM, porque el SERM es una sustancia que llega al organismo y en los receptores de hueso va a hacer acción agonista, o sea, acción estrogénica y me protege el hueso. Pero cuando llega a mama, me hace acción antagonista, es decir, me bloquea la acción del estrógeno. Actualmente y probablemente en los siguientes 10 años que tengamos, la farmacología paraterapéutica hormonal en la parte de química obstetricia va a ser establecer nuevamente solo SERM, es decir, sustancias que actúen de acuerdo a lo que uno necesita en diferentes órganos que tienen los mismos receptores. Los otros elementos que me interesan son las progesteronas, la progesterona y sus progestágenos. Y básicamente, aunque no se haga mucha bola, así como tengo yo el estradiol, la estrona y el estriol, que son 3 grupos, en el caso de los gestágenos también tengo 3 grupos de gestágenos. Uno, que son el grupo de los estranos, el grupo de los pregnanos y el grupo de los gonanos. Para que tengan idea y por qué este tipo de problemas. Cuando para 1950 se empezó a querer trabajar con progesterona, para obtener 3 gramos de progesterona se necesitaban 500 kilos de ovario de cerda preñada. Y se molía esos 500 kilos, se depuraba y de esos 500 kilos se sacaban 3 gramos de progesterona. O sea, demasiado trabajo, demasiado caro. Hasta que del ñame mexicano, que es una raíz, se encontró una sustancia, las saponinas, de las que se podía hacer ya no progesterona, porque progesterona es la molécula natural. Las moléculas que tienen comportamiento de progesterona se llaman progestinas o progestágenos. Pues hablamos más que nada de los progestágenos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los progestágenos, 3 grupos: el grupo de los pregnanos, el grupo de los estranos y el grupo de los gonanos. Para tratar de entender. ¿De dónde derivaban? Miren, derivaban de la testosterona, que es un andrógeno. Entonces, cuando uno convierte una testosterona y lo convierte en un progestágeno, va a obtener efectos de progesterona, pero lamentablemente la molécula todavía tiene efectos androgénicos. Por eso que cuando damos progestágenos a las pacientes, tenemos efectos secundarios del progestágeno. Hay mujeres que le dan progestágeno, le va muy bien y dice, ¿sabe qué, doctor? Me ha salido acné. Y el acné es producto de andrógenos. ¿Sabe qué, doctor? He subido de peso. Y la subida de peso tiene que ver con andrógenos, tiene que ver con efecto mineralocorticoide. Entonces, el manejo de progestágenos va a ser un manejo bastante delicado, lo harán recién cuando estén en 5º año, por ahora no se preocupen, ¿no? Solamente para que vean que de acuerdo al tipo de progestágenos que haya, se obtienen diferentes manifestaciones metabólicas, ¿no? Solamente para que tengan idea, no es monedista, no se hagan bolas, esto no es para ustedes todavía,
Y los progestágenos igualito. Así como el estrógeno tenía receptor alfa y receptor beta, la progesterona tiene receptor 1 y receptor 2. En el estrógeno los receptores estaban en la membrana. En la progesterona los receptores están en el núcleo. Y el efecto de acción es la misma. Vean ustedes, acá tengo yo, entra la progesterona y se encuentra en el núcleo al receptor, ¿no? En este caso, la unión del estrógeno, la unión del complejo progesterona, receptor de progesterona. ¿Qué hace ese receptor? Lo mismo que dije a ustedes, se dimeriza o se duplica. Y al duplicarse va a ingresar al ADN para establecer y hacer la función respectiva. Entonces miren que estrógeno y progestágeno aparentemente tienen un mecanismo parecido. Hay diferenciales porque uno es nuclear y el otro es de membrana, ¿no? Y cuando se juntan los dímeros pueden ser los dos receptores tipo 1, un tipo 1, un tipo 2 o los dos tipo 2, eso dependiendo del tipo de acción que se obtenga. Ya que tenemos todas las acciones que tiene la progesterona. En términos generales, la progesterona funcionalmente tiene, entre comillas, una oposición funcional con el estrógeno. Mientras que el estrógeno permite el crecimiento de endometrio, la progesterona impide ese crecimiento endometrial. Ahora vamos a verlo más adelante. De frente. Olvidémonos de esto. Pasemos acá. Entramos a lo que nos interesa. Miren, cuando menstrua la mujer, cuando su hipotálamo está adecuadamente funcional. Ese hipotálamo tiene 8 núcleos. El núcleo que me interesa a mí es el núcleo A4. Porque aquí en el núcleo A4 se forma la GnRH o factor de liberación de las gonadotrofinas. Entonces, cuando el hipotálamo está adecuadamente maduro, el núcleo A4 va a formarme GnRH. ¿Dónde actúa GnRH? En hipófisis. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a permitir la liberación de LH y de FSH. GnRH no se libera de forma constante, sino en picos. Cuando los picos de GnRH son rápidos, se libera LH. Cuando los picos de GnRH son picos lentos, picos pausados, se libera FSH. Y si finalmente GnRH no se libera en picos, no se libera ni FSH ni LH. Repito entonces, del núcleo 4 sale GnRH que actúa en hipófisis para liberarme la FSH y la LH. ¿Dónde actúa FSH-LH? En el ovario. Pero le dije a ustedes que el ovario tiene como unidad funcional el folículo, y el folículo funciona en base a las dos células, la teca y la granulosa. Entonces, para que no se olviden, LH, dos letras, tiene su estimulación en la teca, mientras que la FSH actúa en la granulosa. ¿Qué va a pasar? La hormona FSH, hormona folículo estimulante, va a permitir que el ovocito madure o que el folículo madure y crezca, y dentro de ese folículo se va a formar o va a madurar el óvulo para posteriormente ser liberado. FSH me permite crecimiento folicular. Cuando el óvulo está completamente maduro, ya no se produce FSH, se produce LH, y la LH que hace permite la ruptura del folículo, es decir, permite la ovulación. Y luego ese folículo se transforma en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo por efecto de la LH. En este folículo que se está formando y que está desarrollándose, se van a formar dos sustancias. Una es la inhibina y la otra, la más importante, el 17-beta-estradiol o sencillamente el estradiol, que es el estrógeno por excelencia del ovario. ¿Correcto? Una vez que el folículo creció, salió LH y rompió el folículo, lo que va a formar el cuerpo lúteo es progesterona. Entonces tenemos las dos hormonas que se forman durante el ciclo del folículo. Entonces tengo aquí a la gota. Si vemos un ovario, vamos a ver que el ovario tiene un montón de folículos.
Toda mujer nace con una cantidad de folículos en el ovario y eso se llama la reserva ovárica o la carga ovárica. Conforme van pasando los años, la mujer va perdiendo su reserva ovárica. El día que ya no hay reserva ovárica, ese ovario no funciona y decimos que la mujer está o ya entró a la menopausia. Entonces están los folículos, no vamos a entrar en detalles de los nombres. Y acá tienen ustedes, fíjense, el ovario se formó a las 9 semanas, a las 20 semanas hay 7 millones de folículos en el ovario, esa es su carga ovárica. Pero conforme se forma la carga ovárica empieza a perderse. De tal manera que cuando la mujer nace, ya perdió 5 millones, solamente le quedan 2 millones de ovocitos. Y de lo que nace a comenzar a menstruar en pubertad, solo le quedan 300.000 ovocitos. Esa es su carga. Y de esos 300.000 ovocitos va a utilizar solamente 400 o 500 en los siguientes 40 años de vida reproductiva. Ustedes cómo sube de 7 millones, bajamos a 2 millones, a 300.000 y finalmente en la menopausia ya no hay folículos con recarga ovárica. Ahora, la característica de los gametos es que tienen la mitad de carga genética. ¿Y cómo reduce el ovario a la carga genética de los óvulos? Mediante la meiosis. Pero aquí tenemos un ovario recién formado y se han formado todos los folículos, que es la carga ovárica. Inmediatamente que se formó el ovocito empieza su proceso de meiosis. Pero solo desarrolla la primera meiosis y se queda en fase de diploteo. Y ahí se quedan todos los ovocitos. Cuando la mujer inicia menarquia, 9 años, 10 años, 11 años, justo en el momento previo a la ovulación, se completa la primera meiosis. ¿Y cómo se completó la primera meiosis? Porque se expulsó el primer cuerpo polar. Si ese óvulo que ha sido expulsado es en ese momento fertilizado o se ha producido la fecundación, justo antes de la fecundación se produce la segunda meiosis y se libera el segundo cuerpo polar. O sea, el único ovocito que completa meiosis es el ovocito fecundado. Si el ovocito no es fecundado, solamente queda la primera meiosis. Entramos al ciclo menstrual. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, seguimos. Entonces ya hemos visto que para que una mujer tenga una menstruación normal, necesito útero y vagina, compartimiento 1, necesito ovario, compartimiento 2, necesito hipófisis, compartimiento 3 y el hipotálamo, el compartimiento 4. Solo eso y la respuesta es no. El ritmo metabólico corporal, ¿quién lo maneja? Tiroides. Por lo tanto, si yo tengo una paciente hipotiroidea, todo el ciclo se anula. Entonces, para que una mujer menstrue, además de sus 4 compartimentos, necesita una función tiroidea adecuada. Solo tiroides y entro acá. PRL, ¿qué cosa es? La prolactina, una hormona que se libera también en hipófisis anterior. Si una mujer tiene exceso de prolactina, la prolactina me bloquea los picos de GnRH. Y si no hay picos de GnRH, no tengo liberación de FSH, no tengo liberación de LH, por lo tanto, no tengo función ovárica. Y esa mujer tampoco menstrua. Entonces, cuando queremos ver por qué no menstrua una mujer, aparte de su eje, que me interesa cómo está la función tiroidea y cómo está la prolactina. Si todo está normal, entonces la mujer entra a hacer su ciclo menstrual. Acá tenemos la gráfica del ciclo menstrual y los diferentes grupos o componentes. Como normalmente el ciclo menstrual lo refieren a endometrio, vamos a pensar por aquí. En términos pragmáticos,
hablamos académicamente que un ciclo menstrual comienza con el primer día de menstruación y termina con el siguiente menstruación, cuando le ponemos 28 días. De eso, lo que me interesa es el evento central, el evento que ocurre el día 14, y a eso se llama la ovulación. Quiere decir que yo tengo una fase antes de la ovulación, la fase preovulatoria, y una fase después de la ovulación, una fase postovulatoria. Vamos bien entonces. El endometrio tiene dos capas, una capa basal y una capa funcional. ¿Qué es lo que se va a descamar en la menstruación? La capa funcional. Durante 3 o 4 días vamos a ver que hay descamación. ¿De qué? De la capa funcional. La capa basal, que queda acá, va a empezar, después que se ha descamado, a permitir el crecimiento nuevamente de un endometrio. ¿Hasta cuándo crece el endometrio? Hasta antes de la ovulación. O sea, a este endometrio que está creciendo o está proliferando se le llama endometrio proliferativo. Por lo tanto, puedo decir, esta es la fase proliferativa. Acá se produjo la ovulación. Y luego este endometrio ya no crece más, sino que se transforma en un endometrio que tiene gran cantidad de glándulas. ¿Y para qué tiene glándulas? Porque esas glándulas secretan sustancias nutritivas con la idea de nutrir al nuevo ser. Por eso que a este endometrio lleno de glándulas que secretan sustancias se le llama el endometrio secretor. Entonces, a nivel de endometrio tengo endometrio proliferativo y endometrio secretor. Si llega el día 28 y no hay ovulación, este endometrio empieza a descamar y comenzamos un ciclo nuevo. Me voy más arribita y veo acá, ovario. ¿Qué pasa en el ovario? En el ovario, el folículo ha empezado a crecer y dentro del folículo se ha ido desarrollando el óvulo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la ovulación. Es decir, aquí lo que tengo es puro folículo, por lo tanto a esta fase le llamo la fase folicular. Se rompió el ovario, pero el óvulo salió, se rompió el folículo. ¿Y en qué se convierte ese folículo? En cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Entonces a esta fase le llamo fase folicular y a esta fase le llamo la fase luteal. Acá está el folículo y acá está el cuerpo lúteo. ¿Y por qué este endometrio ha crecido? Me acuerdo que acá el folículo, ¿qué cosa forma el folículo? Gran cantidad de estrógenos. Y ese estrógeno es el que determina el crecimiento del endometrio. Como acá predominan los estrógenos, a esta fase le llamo la fase estrogénica. Entonces, si yo tengo la primera fase en mi ciclo, que es la fase preovulatoria, que puede ser, si quiero, fase proliferativa, si quiero, fase folicular, o si quiero, fase estrogénica. Se dio la ovulación. ¿Por qué es que este endometrio está modificándose? Por el efecto de la progesterona que se forma en el cuerpo lúteo. Por lo tanto, a la segunda fase le puedo llamar una fase progesterona o una fase luteal por el cuerpo lúteo o una fase secretora por el endometrio. Ahora bien, hablando un poquito de esto, el cuerpo lúteo que produce la progesterona siempre vive 14 días. O sea, la fase secretora o fase postovulatoria vive 14 días. O si ustedes quieren, la ovulación se produce 14 días antes que la mujer menstrue. ¿Correcto? Entonces, si tengo una mujer que tiene ciclo de 28 días, ¿cuándo menstrua? 14 días antes. Pero ¿cuándo ovula? 14 días antes de menstruar, el día 14. Si tengo una mujer que menstrua cada 30 días, ¿cuándo ovula? 14 días antes de menstruar, día 16. Y si tengo una mujer que menstrua cada 24 días, ¿cuándo ovula? 14 días antes de menstruar, o sea, el día 10. Entonces, la variación en la duración de los ciclos es dependiente de la fase folicular
porque la fase luteal siempre dura 14 días. Bien. Ahora, ¿qué se liberó acá? La progesterona, correcto. Y la progesterona tiene la particularidad funcional de ser termogénica, es decir, eleva la temperatura corporal. Si veo acá, tengo la temperatura basal de una mujer. Cuando la mujer menstrua y termina de menstruar y se toma la temperatura, durante la fase folicular su temperatura va a estar por debajo de 37 grados de temperatura. Si esta mujer tiene la ovulación, al haber ovulación se libera progesterona y eso hace que su temperatura se eleve por encima de 37,5. Entonces, cuando yo veo esta temperatura, digo, ah carambas, tienes una fase baja y una fase alta, es una temperatura bifásica. ¿Qué me indica una temperatura bifásica? Que esa mujer ha ovulado. Contrariamente, si yo tengo una temperatura que se mantiene sobre menos de 37 todo el tiempo, es una temperatura monofásica, eso me indica que la mujer no ha ovulado. Si quiero hacer estudios de ovulación, el estudio de ovulación se hace el día 21 del ciclo. ¿Por qué? Porque el día 14 se pongo la ovulación y 7 días después el cuerpo lúteo está funcionando en su máxima expresión. Entonces, si yo quiero hacer estudio de ovulación, en el día 21 del ciclo le voy a pedir a la mujer dosaje de progesterona, que va a estar alto, y si quiero le hago una biopsia de endometrio, y el endometrio lo que me va a indicar es que es un endometrio secreto. Con esto yo tengo la idea de que esa mujer ha ovulado. Temperatura elevada, progesterona alta y biopsia de endometrio, un endometrio secreto. La mujer ha ovulado. ¿Bien? Sigo. Y algo más. En el cuello uterino hay un montón de glándulas que botan el moco que se llama el moco cervical. Este moco cervical es dependiente de estrógeno. Conforme el ciclo avanza, días cerca a la ovulación, va a haber mayor cantidad de estrógeno. Y como el estrógeno tiene que ver con el moco cervical, cuanto más estrógeno haya, ese moco cervical es un moco tipo clara de huevo. Abundante, transparente, filante, y si se coge entre los dedos, se separa y se forma un hilo de hasta 17 centímetros sin romperse. A eso se llama el skin vapor. ¿Y qué me indica? De que esa mujer está en los días de ovulación. Después que ha ovulado, lo que manda es la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Hace que el moco cervical sea espeso, chicloso, ¿no? Escaso, y ya no podamos, si separamos los dedos, no se forma ese hilo. Entonces, días después de la menstruación y después de la ovulación, ese moco es espeso, indica que no hay niveles de estrógeno. En cambio, en los días centrales, la gran cantidad de moco me indica que esa mujer está con niveles altos de estrógeno y probablemente en esos días después de su ovulación. Avanzamos entonces. Recordando, GnRH, ¿qué cosa es? Un decapepsido donde se forma en el núcleo 4. ¿Para qué sirve? Para liberarme LH y FSH. Picos rápidos, LH, picos lentos, FSH. Sigo avanzando y tengo acá, ¿no? Las gonotrofinas, LH y FSH. ¿Dónde se producen? En hipófisis anterior. ¿Por qué se liberan? Porque en LH. Vamos a ver. FSH y LH tienen un mecanismo de feedback, es decir, si yo tengo poco nivel de estrógeno, ese poco nivel de estrógeno es estímulo para que la FSH empiece a elevarse. Cuando llega a un pico máximo de estrógeno, ese es estímulo para que ya no se produzca más FSH. Por un lado. FSH y LH también tienen un mecanismo de feedback, pero a la inversa. Conforme se eleva FSH, llegamos a un pico máximo de FSH y ese pico máximo de FSH va a determinar que se produzca el pico de LH. Ahora, vamos a hacer un cambio de conceptos. Normalmente a todo el mundo le dicen, después que la mujer menstrua, el folículo empieza a crecer para
ser óvulo en los siguientes 14 días. Eso, bórrenlo de su mente porque esto no es cierto. Una semana antes de que la mujer menstrue, los folículos que van a ser óvulo en el siguiente ciclo ya empiezan a crecer y crecen solos, sin ningún estímulo. No necesitan de FSH para crecer, crecen solos. A eso se llama la fase de reclutamiento. Es decir, hasta 10 folículos, una semana antes de la menstruación, empiezan a crecer solos. Fase de reclutamiento. Va a llegar un momento en que todos esos folículos tengan un mismo tamaño. A eso se llama el cohorte folicular. Y de esos 7, por ejemplo, que han empezado a crecer, hay uno solo que va a seguir creciendo. Ese se llama el folículo dominante. El resto se van a atreziar. ¿Y por qué este crece y el resto no? Porque este tiene la mejor cantidad y la mejor calidad de receptores. Por eso es el único que sigue creciendo, el resto desaparece. ¿No? Entonces, respiras, tengo la fase de reclutamiento, la fase de selección, hay uno solo dominante, los demás se atrecian, y ese dominante, cuando llega a tener 18 a 20 milímetros, se convierte en folículo preovulatorio y al día siguiente va a producirse la ovulación. Ahora, ¿de qué depende la ovulación? De este pico de LH. Del pico de LH. A las siguientes 10 a 12 horas se va a producir la ovulación. Pero para que se dé este pico de LH, primero se da un pico de FSH. Entonces, el proceso de ovulación es complejo porque yo necesito niveles adecuados de hormonas. Pico de FSH, pico de LH y recién se produce la ovulación. Lo tengo acá. Entonces, como decía, en el caso del folículo, ¿no? Los folículos tienen la fase tónica, que es una fase en la que no intervienen hormonas, y esa es la fase desde que se forma el folículo, nace la niña, hasta que la niña llega a la menarquia, ¿no? Donde los folículos se forman sencillamente de primordiales y primarios. Eso es un proceso fisiológico, ahí no hay hormonas. La fase de maduración, ya cuando la niña empieza a menstruar, es que tiene, y lo que les decía a ustedes, la fase de reclutamiento folicular, ¿no? Los folículos prenatales, antrales, el folículo dominante y finalmente el preovulatorio y la ovulación. Se va a dar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, fase de reclutamiento una semana antes de la menstruación, la fase de selección, finalmente hay uno solo que es el que va a crecer, que es el folículo dominante. Para los que no entienden, en la vida fetal, folículos primordiales. La maduración en que se interrumpía en la fase dicloteno de la primera división meiótica. Ahí se quedaban todos. Todos se convierten en folículos primarios. Como digo, el reclutamiento folicular empieza una semana antes de la menstruación. Esos folículos, mismo tamaño, corte folicular. Y luego de ese corte folicular, vamos a tener el folículo maduro. Algo más para empezar a complicar la vida. La pregunta es, ¿por qué el folículo desarrolló meiosis y se quedó en dicloteno? ¿Cuál fue la causa? En ese folículo existe una sustancia que se llama el OMI, que es el inhibidor de maduración. Y el OMI es el que suspende la meiosis en fase de dicloteno. Ahora, entonces, cuando ya va a producirse la ovulación, el pico de LH, hemos dicho, tengo pico de LH y 12 horas después se produce la ovulación. Ese pico de LH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear al OMI. Y si me bloquea al OMI, entonces la fase de meiosis va a continuar. Por eso decía al comienzo, solamente el folículo que ovula es el folículo que completa la primera meiosis. ¿Por qué la completa? Por efecto de la LH. ¿Correcto? Ahora bien, entonces acá ya tenemos un folículo dominante, pero un folículo preovulatorio 18 a 20 milímetros de diámetro. Y entramos al otro problema.
funciona el ovario fundamentalmente. Yo le dije que el ovario tenía una célula de la teca y de la granulosa. La de arriba es de la teca. ¿Y por qué es de la teca? Porque sus receptores son para LH. Yo le dije LH actúa en la teca, mientras que la FSH actúa en la granulosa. ¿Cómo es el efecto? Por efecto de la LH en la teca, ven ustedes ahí, del colesterol, directamente se forman andrógenos, androstenediona y testosterona, o sea, el ovario forma andrógenos. Esos andrógenos pasan a la granulosa, y en la granulosa, por efecto de la FSH, hay una enzima aquí en la granulosa que se llama la aromatasa. ¿Y qué hace la aromatasa? Convierte los andrógenos en estrógenos. La androstenediona la convierte en estrona y la testosterona la convierte en estradiol. Entonces, el ovario forma estrógenos, sí, pero de forma indirecta. Primero forma andrógenos y después los andrógenos se aromatizan y se convierten en estrógenos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que se da durante todo el inicio del ciclo menstrual. Lo que decía ustedes, la teca del colesterol, androstenediona y testosterona, andrógenos. Estas pasan a la granulosa y acá tengo la aromatasa. La androstenediona se convierte en estrona y la testosterona se convierte en estradiol. He formado los estrógenos ováricos. Ahora, ya cerca a la ovulación, se dice que el folículo se luteiniza. ¿Y cómo sé que se luteiniza? Arriba tengo la célula de teca que tiene receptores para LH. Y acá abajo tengo la granulosa que tenía receptores para FSH. Pero ya cerca de la ovulación, esta célula de la granulosa empieza a tener receptores para LH. Cuando en un folículo la granulosa empieza a tener receptores para LH, se dice que ese folículo se está luteinizando. Y se produce la ruptura del folículo. Vamos a pasarla ahí de frente, y toda la rosa. Y como decían ustedes, para que se produzca la ovulación, yo necesitaba del pico de LH. 10 a 12 horas del pico de LH se produce la ovulación. Y para que se produzca el pico de LH, yo necesitaba un pico de estrógenos. El pico de estrógenos, 24 horas, el pico de LH, 12 horas, se produce la ovulación. Son los tres picos que me interesan. Y decía, ese pico de LH me bloquea el OMI, y al bloquearme el OMI, me reinicia la meiosis del ovocito. Ese pico de LH empieza a luteinizar la célula granulosa, entonces empieza a llenarse de receptores para LH en la célula de la granulosa. Y de ahí venimos la presencia de la ovulación. Miren, el proceso ovulatorio no es un proceso pasivo, es un proceso activo. Tengo el folículo maduro que tiene al ovocito o al óvulo que está maduro a punto de salir. ¿Quiénes intervienen acá? Hemos dicho la LH. ¿Qué cosa hace LH? LH va a hacer que el óvulo está rodeado de una serie de células que son cúmulos óvulos. Por efecto de la LH, el cúmulo óvulo se hincha, se agranda. Entonces, al hincharse o al agrandarse, la presión intrafolicular aumenta. Entonces, tengo yo un folículo a presión máxima. La LH va a hacer que se produzcan enzimas proteolíticas que empiecen a disminuir el grosor de la pared del folículo. Entonces tengo el segundo problema. Y tercero, la LH facilita la liberación de prostaglandina F2-alfa. Y la prostaglandina F2-alfa, que la vamos a hablar todo ginecología y todo obstetricia, es una prostaglandina que tiene la acción de contracción, se contrae. Entonces vamos ahora. Tengo un folículo en su máxima presión. Encima
el cúmulo óvulo se ha expandido, más presión. Las enzimas están devorando y disminuyendo el grosor de la pared, ¿no? Y luego viene la prostaglandina F2 alfa y genera la contracción de la pared. Esa contracción de la pared aumenta la presión intraocular intensamente y el folículo se rompe y el óvulo sale bruscamente del folículo. O sea, de esa forma es que se da la ovulación, ¿no? Ya tenemos que se ha producido, salió el óvulo, ¿no? Y luego viene la luteinización del folículo. Acá se la pongo, miren ustedes. Después de que se rompe el folículo, se va a formar el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo solo está formado de células de la granulosa, pero células de la granulosa luteinizada. ¿Por qué? Porque esta granulosa tenía receptores para FSH, ahora no los tiene, solo los tiene para LH. ¿Y qué hace la LH en la granulosa? Del colesterol directamente forma un poco de estradiol y grandes cantidades de progesterona. ¿Qué cosa forma el cuerpo lúteo? Progesterona. Entonces tienen ustedes el cambio funcional de estos folículos, ¿no? Entonces, el cuerpo lúteo, quedamos. ¿Qué cosa forma? Progesterona. ¿Cuánto vive el cuerpo lúteo? 14 días. ¿Cuánto tiene su máxima capacidad funcional? A los 7 días de haberse producido. ¿No? Listo. Si el cuerpo amarillo duró 14 días y no se produce ovulación, no hay estímulo para que continúe su crecimiento y ese cuerpo amarillo empieza a llenarse de fibras de color blanca y se convierte en un cuerpo albicans o cuerpo blanco, ya no produce hormonas. Si contrariamente hubiera habido una ovulación, una fecundación, vamos a ver que ese cuerpo lúteo se convierte en cuerpo lúteo de la gestación y continúa su funcionamiento. Dejemos las inhibinas, el endometrio ya lo hemos visto, ¿no? Las dos capas, ¿no? Y la caída. De frente entramos por cuestiones de tiempo. Miren, el endometrio crece por estrógeno y evita el crecimiento de la progesterona. Como en la mujer hay ciclo de estrógeno y progesterona, el crecimiento endometrial es armónico, normalmente. Eso hace que en una mujer en edad fértil, el endometrio máximo llega a medir 14 a 16 milímetros. Eso es normal. Pero tiene una paciente que nos llega y nos dice, doctor, yo menstruo mucho, menstruo 12 días. Le hacemos una ecografía posterior y encontramos que su endometrio mide 21 milímetros. Lo máximo es 16. Como mide 21 milímetros, yo no sé si es una hiperplasia o ese es un cáncer endometrial y obedecerá a hacer los estudios respectivos. Que me interesa que ustedes recuerden que una mujer en edad fértil, el endometrio máximo mide 16 milímetros. ¿Correcto? Ahora, tengo otra paciente, que es la paciente posmenopáusica. Y la paciente posmenopáusica, hemos visto, ya no tiene función ovárica, por lo tanto, no tiene estrógenos. Y el endometrio máximo en esta mujer debe medir 5 milímetros como máximo. Y como no tiene variaciones hormonales, no tiene por qué sangrar. Entonces, toda mujer posmenopáusica que presenta sangrado vaginal es cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario. O sea, no es que está a su segundo debut de visita, no, es cáncer endometrial. Entonces, a una mujer posmenopáusica que tiene sangrado posmenopáusico, ¿qué le hago? Ecografía y le mido el endometrio. Si el endometrio mide más de 5 milímetros, o es una hiperplasia o es un cáncer, y ameritará hacer el estudio respectivo. Entonces, ¿qué quiere? Menos de 5 en menopáusica, 16 en mujer en edad fértil. Punto. No hay más. ¿Correcto? Y entramos de frente, vamos a dar de frente a la menstruación. ¿Por qué se produce la menstruación? Acá tenemos el esquema. Hemos dicho, el cuerpo lúteo ¿cómo está formando? Progesterona. Durante 14 días me ha formado progesterona, llego al día 15 y no hay estímulo porque no ha habido fecundación. ¿Qué hace el cuerpo lúteo? Degenera. Y al degenerar, deja de producir progesterona. Es decir, el nivel de progesterona de pronto cae.
esa caída de progesterona a nivel endometrial genera dos problemas, dos manifestaciones. La primera, en el endometrio que ha crecido, existe una relación entre la vasodilatación y la vasoconstricción de las arterias espirales. Como endometrio, asumamos que donde estoy parado aquí es el endometrio basal y acá hasta acá está el endometrio funcional. Para que este endometrio funcional tenga viabilidad, necesita de flujo sanguíneo. ¿Quién se lo da? Las arterias espirales. Entonces, la arteria espiral está en un balance entre los vasodilatadores, óxido nítrico y prostaciclina, y los vasoconstrictores, endotelina y tromboxano. La caída de progesterona genera que los vasodilatadores disminuyan y los vasoconstrictores aumenten. Es decir, cae progesterona, sube endotelina, sube tromboxano y tengo vasoconstricción de los vasos espirales. Si hay vasoconstricción de los vasos espirales, todo el endometrio se necrosa. Por eso que la menstruación es endometrio necrótico que cae. Entonces, pero si se ha producido la vasoconstricción en todos los vasos espirales y el endometrio está necrótico, entonces debería caer en un solo momento, ¿no? La mujer se para, salta y cae su endometrio y se acabó el trabajo. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque por un lado, la caída de progesterona me ha llevado a una alteración vasoconstrictores, vasodilatadores, y la segunda es que la caída de progesterona me forma me libera gran cantidad de la matriz metaloproteinasa, que son enzimas que destruyen el cemento celular, que disgregan tejido. Entonces, la matriz metaloproteinasa, ¿qué hace? A todo ese molde endometrial que se ha necrosado, lo disgrega, y por eso que la mujer en los siguientes 3, 4 o 5 días va eliminando ese endometrio necrótico, ¿no? De esa manera. Ahora, si una mujer se embaraza, el cuerpo lúteo continúa funcionando. No hay caída de progesterona, y si no hay caída de progesterona, no hay menstruación. Por eso que el primer signo que tiene una mujer que está embarazada es que no presenta menstruación. No le tocaba menstruar hoy día y no menstruó hoy día, y en la noche está llamando Pepe, no es menstruado. Entonces comienzan los problemas, ¿no? Eso es lo que está pasando. Ahora bien. Entonces, la menstruación es el detenimiento funcional del endometrio en primates. Solo menstruan dos primates. O sea, monos y humanos menstruamos. Los animales, el gato, no menstrua. Sin embargo, yo voy a sitios donde venden cosas para mascotas y están viendo toallas higiénicas para gatas. Tonterías, pero va. Bueno. Ahora, primera menstruación, menarquia. Última menstruación, menopausia. Entre la menarquia y la menopausia se establece el periodo fértil de la mujer o el periodo reproductivo. Esa mujer va a tener menstruaciones en una periodicidad entre 24 y 34 días, en una duración de 3 a 5 días y en un volumen que entre el promedio son 30 milímetros, que va de un manchado hasta los 80. Eso es lo normal. Sin embargo, como la mujer no es una máquina, tiene alteraciones. Entonces, vamos a encontrar mujeres que dicen, doctor, yo menstruo cada 40 días, o sea, más de 35 días. Esa mujer lo que tiene es una oligomenorrea. Tengo otra que dice, doctor, yo menstruo cada 20 días, cada 18 días. Si tiene un ciclo menstrual de menos de 21 días, esa mujer tiene una polimenorrea. O sea, oligomenorrea o polimenorrea se refiere al tiempo en el que se presentan las menstruaciones, solamente al tiempo. Ahora, si quiero hablar de volúmenes, es diferente. Hay aquella mujer que dice, doctor, yo menstruo, pero menstruo poquito, solamente me cambio un paño, o sea, 8 gotas. Esa mujer lo que tiene es una hipomenorrea. Viene la otra, no doctor, yo cuando menstruo, menstruo. No, yo tengo borderofobia. Esa mujer, ¿qué significa? Tiene volumen excesivo con intervalos irregulares. Yo menstruo cada 28 días, pero cuando menstruo, menstruo.
Yo tengo alumnos que cada 28 días no vienen con scalp blanco, sino con yin. Ah, está menstruando, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo sabe? Hay otras. La metrorragia es aquella mujer, la irregular. ¿Cuándo menstruas? No sé, pero yo menstruo. En enero, ¿cuándo menstruo? Creo que el 5 de enero. En febrero, el 26, el 27. En marzo, menstrué 2 veces. Pero menstruo. Esa mujer que menstrua de forma irregular, lo que tiene es una metrorragia. Y luego viene la otra que es la menometrorragia. Esa es aquella que menstrua un montón y es recontra irregular. A veces menstruo el 15, a veces el 22, después el 8, pero son menstruaciones terribles, doctor. Me pongo pañal porque no me aguanta el baño. Perfecto. Esa es una menometrorragia. Y luego hay otra que es el sputting o la hemorragia intermenstrual. Una pequeña hemorragia a mitad de ciclo, que coincide con la ovulación. No, de repente en la noche le chica a su casa, se saca la truza y ve que hay una manchita de sangre. Eso es hemorragia intermenstrual. ¿Qué significa? Que ha ovulado. Al toque, ¿no? Mira que menstrué, oblé, no hay problema, ¿no? Listo. Chao. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? La mujer ha ido cada vez aumentando su esperanza de vida. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo vive el ovario? Máximo 50 años. Pero la mujer vive 80. O sea que va a haber 30 años sin que haya ovarios. ¿No? Lo que pasa es que en el Perú hemos aumentado el tiempo de vida y de esta forma aparece un nuevo fenómeno que es la posmenopausia. O sea, ¿qué cosa era la menopausia? La última menstruación. Es una fecha. La menopausia es un diagnóstico retrospectivo. Cuando la mujer me dice, doctor, hace 12 meses que ya no menstruo, esa fue tu menopausia. Viene y me digo, ¿cuándo has menstruado, hijita? Doctor, he menstruado en julio del 2018 y desde ahí no menstruo. Estamos en octubre del 19, ha pasado más de un año, esa fue tu menopausia. O sea, la menopausia es un diagnóstico retroactivo y es solo una fecha. Esa fue tu última menstruación. Ahora, ¿por qué se produce la menopausia? Porque la mujer ya no tiene reserva ovárica, porque sus folículos se han acabado. Pero no es que este mes tenía folículos y al mes siguiente ya no los tiene. No es así. Sino que la mujer, 3, 4 años antes de su última menstruación, ya tiene menos folículos. Y si tiene menos folículos, tiene menos funcionamiento ovárico y menos niveles de estrógeno. O sea, unos años antes, su estrógeno está disminuyendo. Y después de la menopausia, que es la última menstruación, ya no tiene estrógenos. El organismo de la mujer se tiene que acomodar a la disminución de estrógeno y a la falta de estrógeno. A ese periodo adaptativo antes de la menopausia y después de la menopausia se llama climaterio. El climaterio es una etapa. La menopausia es una fecha. ¿Correcto? Ya está. Entonces, va a darse el síndrome climatérico, esos problemas que va a tener. ¿De qué depende el síndrome climatérico? 3 cosas. Expectativas de vida, magnitud de los cambios. Es decir, miren, no es lo mismo que una mujer le diagnostican cáncer de mama y le hacen mañana una quimioterapia. Y en la quimioterapia me destrozan la función ovárica. O sea, esa mujer bruscamente va a dejar. Hoy tenía estrógenos y mañana no los tiene. Como hay un déficit tan rápido de estrógenos, va a ser sintomatología. Diferente de aquella mujer que poquito a poquito su ovario va dejando de funcionar. Entonces va a depender de ese tipo de los cambios. Y el otro problema es las expectativas de vida saludable. Aquí viene el gran problema, que no es hormonal, que es un problema social y psicológico. Entonces, básicamente 2 mujeres. Hay mujeres que esperan con ansia su menopausia. Doctor, ya viene todavía. ¿Por qué? Porque sabe que cuando viene la menopausia y ya no hay hijos, ya no hay anticonceptivos, ya está liberada. La otra no, porque para él la menopausia es vejez.
Entonces, no, doctor, pero yo me voy a poner vieja. Y no es así. Entonces, entre esas dos mujeres hay una variante de gente que va a asumir o no bien su menopausia. Entonces, avanzamos un poquito. El problema de menopausia, entonces, es un problema de cambios hormonales de estrógeno, de progesterona, de andrógeno, la famosa transición a la menopausia. Esto solamente recordarle los efectos que tiene el estrógeno. O sea, si ustedes se aprenden el efecto del estrógeno en el cuerpo, vamos a entender cuando la mujer es postmenopáusica, no tiene estrógeno, todos esos efectos se van a revertir. Entonces ahí tienen ustedes para que estudien un montón. Ahora bien, ¿qué dijimos? Menopausia, última menstruación, es solo una fecha. ¿Por qué se da? Porque ya no hay ovocitos, porque se pierde la reserva oval. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver lo siguiente. Cuando el ovario empieza a dejar de funcionar, lo primero que vamos a ver es que ese ovario ya no ovula. Y cuando el ovario no ovula, los ciclos se vuelven irregulares. O en otras palabras, una mujer que ovula tiene ciclos regulares. Una mujer que no ovula tiene ciclos irregulares. Segundo, si la mujer ya no ovula, no forma cuerpo lúteo. Y si no forma cuerpo lúteo, no forma progesterona. Entonces, el primer cambio que tenemos en la transición menopáusica es que no va a haber progesterona. ¿Por qué? Porque los ciclos son ciclos anovulatorios, ciclos irregulares, ciclos cortos. ¿Bien? Acá está lo mismo. Entonces, la progesterona ya no va a haber producción, entonces el endometrio puede crecer más, porque ¿cuál era la función de la progesterona? Impedir crecimiento endometrial. Ese es un problema. Entonces, si tengo una paciente que tiene estrógenos altos, no hay progesterona porque ella no ovula, ¿cuál es el gran problema? O me hace una hiperplasia endometrial, o me hace un cáncer de mama, o me hace un cáncer endometrial. Ese es el problema. ¿Está bien? Básicamente hemos quedado. Cuando la mujer tiene ciclos menstruales, ciclos ovulatorios, el estrógeno de forma es el estradiol, estrógeno ovárico. Cuando la mujer está en menopausia, también forma estrógeno, pero ese estrógeno es un estrógeno que se forma periféricamente en la grasa corporal. En la grasa corporal tenemos aromatasa. Entonces, los andrógenos se convierten en estrógenos en tejido graso, pero el estrógeno que forman es la estrona, es el estrógeno periférico por excelencia. Indistintamente de sea estradiol o estrona, la activación a mama y la activación endometrio se da por cualquier estrógeno. Por eso que cuando una mujer es obesa, tiene más grasa, y si tiene más grasa, con más facilidad va a formar mayor cantidad de estrona. Por eso que las obesas tienen mayor riesgo de cáncer de endometrio con respecto a las flacas por la conversión del estrógeno. Listo, esto lo sabemos de la aromatasa. Entonces, hemos visto, la perimenopausia, 75% no hay síntomas, 25% tiene síntomas. ¿Por qué? Disminución ovárica, factores socioculturales y factores psicológicos. Miren ustedes, ¿no? Esos tres elementos con los que intervienen. Pero la menopausia es una época, además del problema hormonal, de cambios físicos, psicológicos. Vean ustedes el estado emocional, ¿de qué va a depender? De cómo varían sus hormonas, de cómo se hay o no en síntomas crónicos, sus estereotipos, qué piensan del climaterio y finalmente del proceso de envejecimiento. Miren ustedes, los síntomas psicológicos tienen que ver con actitudes culturales hacia la menopausia. Hay sociedades donde dicen, la menopausia es una vieja, ya no sirve, entonces nadie quiere ser menopausia. Y eso pasa en Perú, sino porque hay el boom del botox, del hilo ruso, del colágeno. O sea, arreglan la fachada, no importa cómo esté adentro, pero adentro. O sea, la mujer no quiere ser vieja. Correcto, entonces le arreglan la cara
Yo este sábado tengo mi comida por 35 años de haber salido de médico, de mi promoción. Y me he encontrado con compañeras de mi promoción que parecen mis alumnas. El problema es que cuando mueven la rodilla sonríen de tanta jalada que han tenido. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Y luego vienen los cambios de roles. Miren ustedes, probablemente muchas de ustedes tengan a la mamá menopáusica ahorita. Y ese es un problema. Porque la mamá está por sus déficits hormonales, que tiene problemas, y vienen cambios de roles. La mamá era mamá, y ahora le dicen, mamá, me caso con Roberto. Va a pasar de madre a suegra. Ese es un cambio de estatus. O lo que es peor, mamá, estoy embarazada y nace en 3 semanas. Va a pasar de mamá a abuela. Y algunas felices de la vida, voy a ser abuela, voy a ser nona. Otras, nona es vejez. No, y le dicen al nieto, dime tía, no me digas nona. Cuestiones culturales con cambio de rol. Cambio de rol ocurre lo siguiente: en el Perú es costumbre que el hombre sea mayor de edad cuando se casa con la mujer. Por lo tanto, ¿quién se va a enfermar primero? ¿Quién es? El hombre. Y no la mujer. Y la mujer va a tener que cuidar al marido. Pero en el Perú, porque todo lo de lado es el trabajo peruano, porque en el Perú, quien cuida a los papás viejos también es la hija. Entonces se establece lo que se llama la mujer emparedada o la mujer sándwich, porque va a pasar su vida entre cuidar al marido que esté enfermo, ir a la casa de los papás y cuidar al papá o la mamá que también está enfermo. Todo eso la desgasta, todo eso la pone en estrés y le genera estados tensionales totalmente diferentes. Encima es la época en que los hijos se van, el famoso síndrome del nido vacío, ¿correcto? Durante los últimos 25 años de su vida se han esmerado en darle educación, estudio, su cuarto solito, con su televisor, con su PlayStation al chico, a la chica, y ahora dice, papá, me voy. ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer? Con mamá me caso. Tienen que casarse. Y al final, los dos papás se quedan solos, viejos, ella menopáusica y él andropáusico, y los hijos fuera. La casa construida tan bonita, los cuartos solos, no hay nadie más que juguetes y recuerdos, síndrome del nido vacío. Luego, como ya son mayores, los amigos empiezan a morirse, los familiares empiezan a morirse. Entonces dice, ¿y a mí cuándo me tocará? Va a la secuencia. No solamente entonces es el cambio hormonal el que hace cambios en la mujer, sino que son una serie de cambios que tienen que ver con su problema cultural y de roles, ¿correcto? Miren ustedes, interacción que va a tener la paciente. ¿No? Como ya está jubilada, ya salió, disminuye su valor social. De pronto se separa, el marido se muere, conflictos conyugales. ¿No? Luego, disminución de actividad estrogénica, disminución de deseo sexual. ¿No? Luego, lo que piensa la mujer respecto al marianismo. Hay mujeres que son marianas, Madre María, es decir, ellas solamente se han casado para tener hijos y criar hijos. Ahora, como no menstruas, ya no puedes tener hijos. Como tus hijos se fueron, ya no tienes a quién criar, ya para qué voy a vivir, ya para qué sirvo. Algunas mujeres piensan así, serios problemas que van a tener. Para muchos de nosotros, lo que pasa en Perú, sobrevaloración de la juventud y de la belleza. Uno abre un periódico y dice, se necesita secretaria de 55 años de edad. No hay posibilidad de conseguir un trabajo para eso, casos. Entonces, todo en conjunto le va a generar un problema de depresión que genere en la mujer los problemas del climaterio. ¿Se puede modificar la menopausia o se modifica? Sí, miren ustedes, factores genéticos. Si la mamá tuvo su menopausia temprana, la hija tendrá menopausia temprana o a la inversa. Segundo, clima. Se ha encontrado que en las zonas cálidas la menopausia es más tardía que en las zonas frías. Así que váyanse a vivir a Iquitos y aumenta más tiempo para que sea la menopausia más tarde. El estado civil. Las solteras tienen menopausia más precoz. Cásense. Factores socioeconómicos.
Países pobres se adelantan con la edad. Paridad. Cuanto más hijos tienen, más tardía es la menopausia. Si usan anticonceptivos, se adelanta la menopausia. La que fuma va a tener daño hepático, va a tener daño ovárico y por lo tanto va a tener menopausia más precoz, ¿no? Y las veganas, las vegetarianas, tienen una menopausia más precoz. Por eso es bueno comer carne. Hormonalmente, ¿cómo hacemos diagnóstico de menopausia? FSH, que es la hormona folículo estimulante, se eleva hasta 10 veces su valor y LH se eleva hasta 3 veces su valor. Entonces, cuando yo veo, ¿cómo sé? Si FSH está por debajo de 30, todavía tiene reserva ovárica. Pero si una paciente viene, doctor, quiero tener hijos, ¿qué edad tienes? 48 años, hazte tu FSH y me sale FSH 45, esa mujer ya no tiene reserva. O mejor aún, ahora estamos usando la hormona antimülleriana, que es una hormona directamente proporcional al número de folículos. Cuanto más folículos tiene o cuanto más reserva tiene la paciente, mayor es el valor de hormona antimülleriana. Entonces vienen dos R3 de 40 años las dos. Quieren tener hijos y le pido hormona antimülleriana. Uno me sale antimülleriana 1.8 y la otra me sale antimülleriana 0.03. Esta de 1.8 todavía tiene folículos, todavía se puede embarazar. Esta de 0.03, por ahí tendrá escondido algún folículo, esta va a ser incapaz de poder tener hijos. Entonces, con antimülleriana vamos a ver la capacidad de la respuesta ovárica. Entonces, a corto plazo, el síndrome climatérico me da un síndrome que se caracteriza por alteraciones desde el punto de vista neurovegetativo. Lo típico, ¿no? Sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insomnio, vértigo, le da por llorar, nerviosa, irritable, depresión. No, nada le pasa. Ese es el síndrome climatérico. Avanzo un poco más, ¿no? Avanzo un poco más y digo, ¿y por qué es que se producen los bochornos? Recuerden ustedes que en el hipotálamo, que se regula la temperatura, el estrógeno ayuda a regular la temperatura. Si la mujer no tiene estrógeno, no regula bien su temperatura, tenemos las zonas de calor o los flushing, ¿no? Lo mismo los flushing por problema del centro termorregulador. Luego, a mediano plazo, viene la atrofia genital, la atrofia vulvovaginal, ¿correcto? La mujer empieza a tener molestias urinarias, pero un ratito, ¿eh? Listo. Entonces, lo que pasa con la mujer, vagina seca, dolor a la relación sexual, atrofia de los genitales, caída de los mismos, los prolapsos y mayor facilidad para que tengan infecciones urinarias. El segundo gran problema de las pacientes, ¿no? Y el tercero, este es el gran problema, los trastornos a largo plazo que tienen que ver con problemas cardiovasculares, con problemas esqueléticos. Yo le dije que el endotelio, pero el estrógeno es endotelio protector. Entonces, si la mujer ya no tiene estrógeno, ese endotelio fácilmente se daña, se convierte en un endotelio disfuncional, ¿no? Ven acá, frente a la vaca. Fíjense, una mujer que ya no tiene estrógenos, HDL disminuye, mientras que LDL aumenta y se oxida más fácilmente. Y si LDL se oxida, lo que tenemos son ateromas. Por lo tanto, tengo aterosclerosis, por un lado. En segundo lugar, endotelio dañado, menos prostaciclina y menos óxido nítrico y más endotelina y tromboxano, es decir, vasoconstricción, lo que me genera hipertensión arterial en estas pacientes. Y además, me aumentan los factores de coagulación, mayor riesgo de trombosis, alta de estrógenos.
¿no? En cuanto a los huesos, de frente acá, miren ustedes. Nosotros, hasta los 30 años, perdemos 3% de nuestra masa ósea cada 10 años. Pero cuando la mujer entra en menopausia, al no tener estrógenos, su pérdida anual es de 3 a 6% en los primeros 10 años y después a 1 o 3%. De tal manera que cuando tiene 75 años, ha perdido el 50% del hueso trabecular, el 25% del hueso cortical. Por eso que la mujer fácilmente me hace la osteopenia y luego la osteoporosis. ¿Correcto? Ya. El otro problema que tenemos es que la mujer ya es menos activa, come más y por lo tanto acumula grasa, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta grasa en forma de pera es la grasa dependiente de estrógenos. Y hemos dicho, si tiene más grasa, tiene más aromatasa. Si hay más aromatasa, más estrona, mayor riesgo para cáncer de mama y para cáncer de endometrio. Esto es solamente para mostrar el efecto benéfico del estrógeno en flujo sanguíneo, en reparación, o sea, en reparación neuronal, o sea, como un protector neuronal, ¿no? Y luego, si la paciente come lo que sea, aumenta de peso, me hace síndrome metabólico, me hace dislipidemia y tengo el problema pues de obesidad, resistencia insulínica, o sea, todos los mecanismos metabólicos alterados. Ahí, la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, en la menopausia, ¿qué vamos a encontrar? Aumenta colesterol total, aumenta triglicéridos, disminuye HDL, aumenta LDL, o sea, dislipidemia, triglicéridos. Alteración de la función vascular, factor 7 y fibrinógeno, más facilidad para trombosis. Aumenta de peso, resistencia a la insulina, disminución de sensibilidad de insulina, fácilmente me va a hacer una diabetes, ¿no? Disminuye la globulina, lo que me genera fácilmente el síndrome metabólico. Finalmente, acabo con esto. Finalmente, el testículo. Igualito. En el varón que tengo, acá el testículo, y el testículo, la función del testículo está en el tubo seminífero, y si veo un tubo seminífero, tengo dos células, la de Sertoli y la de Leydig. Esa es la función del testículo. ¿Cómo funciona? Igualito. El núcleo cuarto me bota GNRH y GNRH va a la hipófisis y la hipófisis me va a liberar LH y FSH. Y no me olvido porque LH se escribe con L de Leydig, o sea, LH va a activar a Leydig, mientras que FSH, con la S al centro, me actúa a Sertoli. ¿Para qué me sirve Sertoli? Para la formación de espermatozoides. ¿Y para qué me sirve Leydig? Para la formación de testosterona. La función básica. ¿Correcto? Entonces, LH, que tiene que ver con la función de Leydig para la testosterona, además produce o facilita la síntesis de STAR. ¿Qué cosa es STAR? Una proteína reguladora para la formación de testosterona. Facilita la función de los átomos. Acá tenemos la testosterona. 95% se produce en el testículo, ¿no? Y el otro 5% en suprarrenal. ¿Qué pasa con la testosterona? Miren, del colesterol se formaba la pregnenolona, la progesterona, y de ahí la testosterona. Acá se ve mejor. Miren, LH que actúa en Leydig, progesterona, STAR, y tengo del colesterol directamente la formación de androstenediona y testosterona. La testosterona, dos caminos en el cuerpo. O por efecto de la 5-alfa reductasa, una importante enzima, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, un potente metabolito androgénico. Lo vamos a necesitar. O la testosterona se va a encontrar con la aromatasa. ¿Y en qué se convierte? En estradiol. ¿Bien? Entonces, mismo que la célula de Sertoli lo que van a formar es los espermatozoides. Y básicamente, la unión de Sertolis van a formar lo que se llama la barrera hematotesticular.
Y luego hay unas células que son las células mioides que están en los túbulos y que al contraerse van a permitir el avance de la carga de los espermatozoides. Vamos acá. Entonces, vuelvo a repetir, NRH en hipófisis me libera FSH, FSH me actúa en Sertoli para la producción de la línea espermática, LH me actúa en Leydig para la producción de testosterona. ¿Correcto? El mismo esquema ahí. ¿Está? Ahora, la testosterona, como testosterona, ingresa a la célula y busca su receptor de testosterona. ¿Y qué acción tiene la testosterona? Como ven ustedes, tiene que ver con la espermatogénesis, pero lo más importante, con la diferenciación sexual, pero solamente en conducto de Wolff, o sea, diferenciación sexual de genitales internos, no tiene que ver con los externos. Esta testosterona, por efecto de la 5-alfa reductasa, ¿en qué se convierte? En dihidrotestosterona, ¿no? Potentísimo, le decía a ustedes. ¿Por qué? Porque la dihidrotestosterona, ¿qué me va a permitir? La virilización externa y la madurez sexual y pubertad. Es decir, genitales externos dependen de dihidrotestosterona. Depende de la dihidrotestosterona, la maduración sexual. Entonces, de pronto va a llegar a un muchacho, un alumno, a un compañero suyo que puede ser un gordito con una voz así media brotada. Buenos días, profesor, ¿puedo empezar? Y se sienta ahí, oye, ¿cuánto te has afeitado? Nunca, tengo 25 años y todavía no me afeito. Ese muchacho tiene problemas de dihidrotestosterona. Pero pese así que es gordito, se consigue su enamorada. Y se va al pelo. Y cuando está sacando el calzoncillo, nada más dice, oye, a ti te falta dihidrotestosterona. Micropene, pene curvo, epispadia o hipospadia, problemas de dihidrotestosterona. Miren ustedes, ¿para qué tengo testosterona? La testosterona actúa en el riñón produciendo eritropoyetina, que me va a permitir mayor cantidad de hematíes. La testosterona actúa en el músculo, permitiendo el crecimiento de la cintura escapular y el aumento de la masa muscular. Por eso muchos muchachitos usan testosterona, andrógenos, para aumentar masa muscular. La testosterona en tejido periférico se convierte en estrógeno y eso protege al hueso. Por eso que el varón tiene menos osteoporosis que la mujer. Se acabó la pila. No quiere 5 minutos de clase. La testosterona actúa en la laringe, permitiendo crecimiento de laringe y dando la voz gruesa, ronca de los varones y la aparición de la nuez de Adán o manzana de Adán. Y en este mundo de tanta confusión, si ustedes quieren saber con quién hablan, si es hombre o mujer, miren el cuello. Yo me llamo Marta, pero me gusta cosas es Marta. Es tan importante estos cultivos en Edad Media, los desgraciados de los curas, a los niños de voz angelical los castraban. Porque al castrarlo le estaban quitando la fuente básica de testosterona y no quisiera la laringe y la voz angelical. Y esto es lo mismo que hizo el padre de Michael Jackson. Michael Jackson fue castrado farmacológicamente para anular la función testicular de formación de testosterona y mantener la laringe sin crecimiento para que esta testosterona tiene que ver con genitales externos, pero miren, la dihidrotestosterona, ¿con qué? Con genitales externos. Y la dihidrotestosterona estimula el folículo piloso para la aparición de estimula los cebocitos para la formación de acné y de piel grasa. Y vamos a ver en ovario poliquístico, hagamos fisiopato, que la mujer como ovario poliquístico tiene aumento de dihidrotestosterona y por eso tiene hirsutismo y por eso tiene acné.
espermatozoides, necesito ser poli, sí. Necesito lady por la testosterona, necesito los estrógenos también, pero lo más importante, necesito hormona del crecimiento, que es la hormona de la vida. Los espermatozoides se forman en el testículo, demora 72 horas cada ciclo de espermatozoides. Igualito pasa lo siguiente, la meiosis, mitad de espermatozoides masculinos, esto X, mitad de espermatozoides Y, ¿correcto? ¿Dónde viaja? Viaja en el semen. ¿Quién forma el semen? 60% vesícula seminal, 20% la próstata y el otro 20% las glándulas anexas. Y esto es importante porque mucha gente dice, si me operan de la próstata no voy a poder operar. Mentira, la exploración depende de vesícula seminal, no depende de próstata. ¿Correcto? Y finalmente, apoptosis, muerte regular. ¿Qué pasa con los espermatozoides que no se liberan? El espermatozoide se forma y se queda en el epidídimo haciendo fútil, esperando la salida. Pero si no hay salida, la gente empieza su inicio. Me va a producir tumor, me va a dar cáncer, no seas maligna, ayúdame. Y nada de eso pasa. Lo que ocurre es que hay apoptosis. Muertes. Ahora, cuando estudiamos a gente que tiene infertilidad, le tomamos un espermatograma, me sale todos los espermatozoides muertos. Si eso pasa, lo que pasa es que mi paciente tiene disminución de FSH. O sea, no es cuestión solamente del espermatozoide, sino de las hormonas. Recuerde que si un varón tiene prolactina alta, ¿qué hacía la prolactina? Me bloqueaba FSH y me bloqueaba LDH. Por lo tanto, disminuía niveles de testosterona y disminuía niveles o cantidad de espermatozoides y se va a lograr. Y vamos a ver más adelante que los antipertensivos, los protectores de mucosa gástrica y los bloqueadores de bomba facilitan liberación de prolactina. Entonces va a haber un varón que es hipertenso, toma antihipertensivos y de pronto tiene problemas de erección, tiene problemas de fertilidad y el problema básicamente es con medicación o manejo de prolactina. Ahora, se habla de andropausia. Miren, no existe